Hola, ¿cómo estáis? Un día más en el programa Nunca Solas. Y como dice este título de programa, pues no estoy sola, hoy estoy con Rocío un día más. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querida Eugenia? Feliz sentirse que uno no está sola es una alegría. Y un gozo, sí. Y un gozo también tener a nuestra hermana Blanquita nuevamente. ¿Qué tal, Blanquita? Para mí el gozo, el privilegio, como siempre, y también con ganas de seguir hablando. Oye, que nos has dejado la última vez un poco como a medias, así como que un sabor de boca a medias. Uy, nos falta un poquito. Sí. Yo creo que mucho de que podamos estar compartiendo más de tu vida y más de ti. Y hoy queremos seguir con este detalle tuyo. En el anterior programa nos habías contado un poco de tu mundo de fantasía, de tu mundo en el cual tú te has desenvuelto, sobre todo sobre las fortunas, digamos así, en las que tú vivías, en esa vanidad, en ese orgullo, en todo lo que te ha llevado a entender que en realidad eso no es más que el amor de Dios. Quisiéramos escucharte, hermana Blanquita, ¿cómo es que tú, pasando toda esta situación de tu vida, teniendo ya un matrimonio, una niña, nos quedamos en esa historia, ¿no? Queremos ahora tu continuación, queremos ver qué pasa, cómo tú llegas a conocer más allá. Pues bueno, sí, nos habíamos quedado así en que me divorcio cuando mi hijita tenía 7 años y criada por mis papás. Y yo seguía mi mundo, ella también. Es un pequeño resumen en lo que hemos quedado. Y continuaba yo en ese mundo, era en el ballet. Mi hijita entra a los 5 años también al ballet. Seguíamos en ese mundo, yo con el trabajo del ballet. Y ¿Tú tienes negocios, Ana? tenía una empresa que hicimos. Yo era primero dependiente. En una empresa trabajaba, era gerente de ventas de una empresa. Y recuerdo algo que me pregunta si se viene a la mente, que yo la llevaba a mi hijita un sábado o un domingo porque me gustaba mucho trabajar. Entonces, bueno, mucha responsabilidad tenía y la sentaba a mi lado y le daba todo el negocio porque era una empresa de Estados Unidos que traían cosas y le compraba lo que ella se escogía todo para que me deje trabajar. Y ella solita, sentada, escogía y con eso la llenaba. Salíamos yo de trabajar con ella y a comer lo que ella quería o hacía traer. Y es como que continuaba la historia un poco, ¿no? Continuaba. Como tú. Sí. Tu hija también lo estaba viviendo. Y algo que me llama la atención es cuando tu hija entra en el baile, igual, ¿no? Va arrastrando. Exacto, porque era una niña popular, era la principal del baile, o sea que era la mejor, por así decirlo, y no para la cadena, fíjate. Y a mí me llama más la atención esa parte, porque vemos en el mundo de Anita que ella era muy popular, de un padre público, ella le gustaba esa vida, y entonces cuando llega tu niña, tú empiezas a hacer lo mismo. Y lo que me llama mucho la atención es que tú dices la llevabas, pero por tu ego, Sí, por claro. esa fama que ya querías tener en la sociedad, ¿no? ¿Y cuánto esto lastima a tu hija? Pues claro, porque ella también ha vivido para contentarme a mí. Es posible que ni le hubiera gustado el ballet, pero como a mí me encantaba, entonces obligada posiblemente ella iba al modelaje, porque también ha estudiado modelaje, y ballet. Entonces ya llegó un tiempo que hasta tuvo que desmayarse por tanta presentación que tenía, pero a mí no me importaba ni su cansancio, la recogía de uno, la llevaba a otro y así, espectáculo y espectáculo, voy arrastrándola a ese mundo también. Y bueno, también puedo decirte que el maquillaje incluso es, ese mundo que nos rodea es como una máscara, porque desde pequeñas mis hijas
tienen que aprender a pintarse. Vania la pequeña también, desde sus 3 años en el teatro. Entonces, hemos vivido en el teatro. Y el papá de Vania también, artista. Entonces, obviamente, seguíamos envueltos más pendientes de los detalles de cómo agradar y cómo caíamos y si les gustaba o no lo que hacíamos, como arte también. Dices algo bien importante, que no te importaba si a tu hija quería ser bailarina o le gustaba o a lo mejor le gustaría hacer otro deporte. Es que yo entiendo ahí que Anita la llevaba y como dice, no le importaba si ella estaba cansada o no. Yo entiendo ahí que Anita es la que disfrutaba de que su hija esté metida ahí sin importar más nada. Yo, ¿sabes por qué doy este toque? Porque a mí me ha pasado con mis hijos conociendo a Dios ya. Y yo recuerdo que el mayor decía, me obligasteis a aprender a tocar guitarra. Y claro, con los años uno dice, pero qué bien, hoy eres un guitarrista y adoras a Dios, qué bien. Pero en aquel momento, o sea, uno ni preguntó o si le gustaba o no quería. Y eso por eso me llamaba la atención y quería tocar ese punto, ¿no? Pero sí me gustaría, y cómo Dios se hace real a tu vida, cómo Dios se muestra o qué momento familiar y en tu vida te encuentras para que tú vengas al Señor. Bueno, pasan muchas cosas. Yo por abarcar mucho tenía una empresa que empieza a crecer, pero antes quiero decirles que después de haberme divorciado, conozco a mi segundo esposo y seguía mi mundo de ballet, del trabajo, pero en ese caminar el arte creo que nos une. Yo bailando, él cantando y bueno. Y seguía la fama. Seguía la fama. Sí. Y mi hijita tenía 8 años. Entonces ella se cría con nosotros, con mi esposo, y luego él se enferma de la columna. Y yo empiezo a buscar ahí primero a los médicos con el dinero. Ya. Grave error. Entonces, en ese caminar, me invitan a un matrimonio cristiano. Yo voy a ese matrimonio cristiano con mi familia, sin mi hija mayor, porque Vania todavía, después de 5 años, nació la segunda, después de 5 años de matrimonio. Entonces, la primera estaba en Santa Cruz, ya mayor, ella ya actuando también, fue porque tanto baile nos afecta un poco a la columna. Y entonces ella fue a un tratamiento y ahí se queda. Yo voy a la boda cristiana y me llamó la atención lo que el pastor, cómo casó a esa pareja que nos invitaron. Ya. Y dije, solita pensé y dije, nunca había escuchado. Pensé que me iba a venir a aburrir. La verdad les digo, yo fui para pasarla bien. Cuando fui sola, porque mi esposo estaba recién operado de la columna. Cuando ahí, al salir del matrimonio, el pastor me invita a su iglesia. Él despedía a la gente. Entonces me dice, mi iglesia es en tal lugar y te espero mañana domingo. Y eso a mi papá también le llamó la atención. Pero como siempre, yo con mi papá, ¿no? Él detrás y me dice, vamos, los dos, vamos al día siguiente a esa iglesia del matrimonio que había ido. Conozco a algunas personas, como siempre, que te dan la bienvenida ya. Pero me quedo quebrada, estaba triste porque mi esposo estaba pasando ese momento muy difícil de salud y lo veía ese pastor y decía, yo quisiera que la case, ¿qué tendré que hacer para que mi hija se case así, si es que algún día se casa? Y bueno, fue así porque al año mi hijita se casa y la casa justamente este pastor. Entonces, a partir de ese domingo yo voy a la iglesia, invitada también por alguna hermana que estaba muy allegada al pastor. Bueno. Hermana, perdona, cuando tú conoces a este pastor y vas a esta boda,
Después de vivir en un mundo social tan grande, ¿cómo encuentras tú entrar a una iglesia donde nunca habías ido, donde verdaderamente tal vez tu mundo de sociedad te limita a ciertos lugares? ¿Cómo llegas a esta iglesia? ¿Con qué visión tú asistes? Voy con la visión de, a ver si, como dicen, si hay un Dios que sana, porque escucho eso, que sana, que es más, voy a confesar algo, yo no creía en Dios. Cuando estaba en mi adolescencia, para mí mi papá era el que me solucionaba los problemas. Y tuve un sobrino que amaba, que es el hijo de mi hermano, que nació con un problema de los niños, de un niño especial. Entonces yo decía, no, pues no hay Dios, porque si hubiera, ¿por qué mi sobrino tuvo que nacer así? Entonces yo me aparté, no creía en Dios. Pero cuando empieza mi esposo mal y este pastor en el matrimonio habla de Dios y no sé qué, ahí algo me dijo eso, ¿no? Puedes intentarlo. En la iglesia, ¿cómo ha sido tu experiencia? He estado 4 años en esa iglesia, pero igual ha sido más una vida social en la iglesia, más una vida social, ¿no? Porque habían actividades, pero yo era la primera, me invitaban a todo, era la primera, seguía siendo la adulada, esta vez ya de estar cerca a los pastores. Entonces, y seguía en ese mundo así, pero seguía teniendo un vacío, seguía igual, y empezaron ahí muchos problemas económicos, porque me vi sola, como mi esposo estaba delicado de salud, yo tengo que llevar la empresa sola. Tenía la empresa que llevarla sola, tenían varios sucursales, digamos. Tenía a mi mamá que estaba delicada, tenía a mi esposo y mi hijita que bueno, no me ocupaba de ella, pues ella hacía lo que podía su vida. Entonces yo, claro, llenando siempre sus vacíos materiales, ¿no? Es ahí cuando recibo pasa algo muy feo, me pasa en la iglesia, de que no me sentía cómoda y aprendo algo que me disgustó, ¿no? ¿Te seguías sintiendo manipulada? Manipulada. Me sentía manipulada. Me sentía con gente que me decía qué tenía que hacer, ¿no? O me pedían cosas y estaban sobre mí. La secretaria, digamos, del pastor. Un poco se puede entender, Blanquita, como que ese mundo del cual tú vienes se prolonga dentro de la iglesia porque la gente acude a ti por necesidad, porque la hermana Blanquita está ahí, vamos a ella nos va a dar una manito, más o menos entiendo eso. Algo así. Entonces es un poco como que me llama mucho la atención porque una iglesia tiene que basarse como en un refugio, como en una razón de existir, ¿no? Donde Dios lo es todo. Incluso, fíjate, escuchando, creo que nadie se para a mirar a la verdadera necesidad y el vacío que tenías de Blanca García. Simplemente era por el artista. Y aún en la iglesia muchas veces, perdón que no le decimos por nada ni por nadie, pero muchas veces pasa eso. No estamos preparando, no estamos para sanar o no estamos para ver cómo está ese alma que llega a los pies del Señor. Y no debe ser así. Lo principal son las almas, el amor y cómo vienes, ¿no? Porque así yo te veo, Ana, y decíamos, ¿con qué necesidad llegas a la iglesia? Pasan 4 años de los cuales yo creo que tú debes de sentirte más abandonada y todo en el nombre de Dios, perdona lo que digo, pero muchas veces es así. Es verdad, es verdad. Fui en busca de auxilio, de tener algo en mi corazón, en busca del vacío que tenía siempre, en busca de una solución tal vez. Entonces, de conocerlo a Cristo realmente. Y la verdad que no encontré mucha más sorpresa y salí muy herida.
salimos muy, muy heridos de ahí y no quería saber nada nunca más, pero sí del Señor, del Señor. Y ahí empiezan mis problemas económicos, es como que el Señor y empieza a poner un orden en mi vida y cambia totalmente todo, ¿no? Y es más, mi esposo no quería saber de que yo fuera a la iglesia. Seguía en ese momento con ese espíritu, como decías en el anterior programa de Isabel, igual, de imponer. Yo voy a la iglesia, además, a mí siempre me tratan bien donde voy y voy a seguir y no sé qué. Y él se imponía y decía no, él no iba. Pero como yo tenía que controlarlo todo, lo llevo. Muchas veces Dios nos tiene que llevar a humillarnos de tal manera que nos paremos frente a Él y nos desnudemos en nuestra verdadera realidad, ¿no? Hay un momento en tu vida, Blanquita, donde tú tienes que llegar a eso, porque aún en la iglesia no te llenas, no llenas ese vacío por cómo sigues siendo la artista para los demás. ¿En qué momento pasa eso en tu vida donde tú verdaderamente llegas a desnudarte delante de Dios y reconocer que necesitas de Él? Hay un momento muy especial en mi vida, ¿no? Que gracias a mi hijita, a la menor, que tiene unos amiguitos españoles. Ahí empieza la historia. Dice, tengo unos compañeros en el colegio españoles y ellos tienen una casa en Mayasa. Entonces, si quieres hacer algo, anda a esa casa, que es grande, y puedes al hogar ir y puedes aprender a cocinar, pero yo no sabía, ¿no? Sí, ¿no? Y yo tenía una amiga también cristiana en la misma casa. Y vamos a la casa y ahí es donde conozco al pastor responsable de la casa en ese tiempo y a su esposa. Entonces el Señor lo utilizó tanto para hacerse nuestro amigo, nos invitó a ser parte y a hacer un voluntariado que me encantó. Aprendí muchas cosas y ahí fue tratando el Señor mi vida de manera que yo no podía creer que me haga sentar con rehabilitados de VIH. El pastor se encargaba, fue el instrumento perfecto, como una sierra en mi vida, ¿no? Que decía, no, siéntate, toma un desayuno, ven a tomar porque después del devocional. Qué difícil no pensar para una mujer que de pronto come en vasos de plata, toma en vasos Digamos, de plata, sí, come en vainillas digamos, finas, de pronto caer en un lugar junto a un, como tú lo dices. Y ahí, y él de lo más normal, ¿no? Y yo, Dios mío, no sabía si me quemaba lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, eso no fue nada a lo que venía después, a lo que tenía el Señor preparado para mí. Ahí, en ese mismo lugar, bendito lugar, ahora digo bendito lugar. Cuando este pastor, como se hace mi amigo, nuestro amigo y la esposa y todo, dice, es un cumpleaños, no me acuerdo si de su hijito, y te voy a invitar ven a tomar un té. Entonces voy a tomar el té. Y sentada con la amiga, al frente veo a mi amada, a Eugenia, que no sabía, a mi instrumento, ese instrumento que Dios utilizó para estar ahora aquí sentada y de pie. Entonces me dice la hermana, la esposa del pastor, me dice, es la hermana Eugenia, esposa del pastor. Yo de lejos, ¿no? No, yo de lejos no quiero saber de pastores, hermana. Cuando estamos tomando un té, el refresquito, algo así, ni siquiera todavía el té. Hubiera esperado un poco que tome el té, ¿no? Para darme. Y cuando me dice, quiero hablar un momentito contigo. Así, ella se me acercó. Y yo, sí, bueno. Entonces, como yo siempre he sido así. ¿Tú aún cargabas esa arrogancia dentro de ti? Siempre. Y hasta ahora me cuesta todavía un poco. Ya nada, pero sigue. En algunos momentos sale todavía. Y entonces voy, me dice, ven, y me lleva a otro lugar a hablar las dos. Me siento. Y ahí empieza pues la resonancia magnética desde mi pelo hasta mi mi dedo. Temblar el piso. Me hace temblar el piso. Y me empieza a desnudar y a decir, yo le dije a ella, ¿no? Es que esto no es tomografía para que te des más cuenta de lo que era.
no es tomografía ni es una radiografía, que eso es de pasada, ¿no? Esto caló mis huesos. Esto fue muy interno, Claro, ¿no? era tan necesario llegar a... Desenmascararla. Exacto. Y bueno, a lo mejor las personas cuando escuchen pueden decir, wow, qué doloroso o cómo así, de esa manera, ¿no? Pero yo creo que era bien necesario, yo no te conocía de nada, y era bien necesario el que Dios pudiera traer sanidad, el que Dios pudiera sacar todo eso que tú tenías dentro desde niña. Porque llegar a los pies de Dios muchas veces pensamos que es con nuestras mismas armas, con un título de cristiana, y ya con eso es suficiente, ¿no? Pero ¿de qué sirve el habernos conocido si al fin y al cabo, ¿no? Dios no empieza una obra dolorosa, como tú dices, pero bien necesaria para tu vida, Claro. tus hijas, tu matrimonio, que bueno, te llegaste a divorciar, pero que hoy, al día de hoy, pues seguiste siendo amigos y en los pies del Señor, ¿no? Entonces, yo creo que cuando Dios te habló en ese momento fue algo porque Dios te ama, porque Dios tenía que rescatarte de ese lugar donde tú te encontrabas y porque Dios quería, o sea, una obra desde lo más profundo, ¿no? Que es lo que hace nuestro amado Dios, o sea, Él mete y va sacando, sacando, sacando para poder sanar, ¿no? Porque Claro. las personas que puedan estar viendo el otro programa que hemos tenido el privilegio de hacer y ahora que puedan entender que aún el propósito del enemigo era robarte y que tú siguieras tus pasos en ese camino que siempre habías hecho, aún en la iglesia y con un título de cristiana, pero tú siempre hay algo muy fuerte, pero que es necesario, la manipulación. Y eso es un espíritu que viene a través de la hipocresía, de las máscaras, del haber vivido en vanidad, del haber vivido en todas esas cosas. En la que nos han mentira, compartido, ¿no? en la mentira. En la mentira. O sea, te En das ocultar cuenta. la verdadera identidad de uno, en querer Exacto. ser lo que uno no No es. es. Y el problema de todo eso es que como hijas de Dios, ¿cómo se nos da bien el querer manipular a Dios? O sea, oramos, clamamos, pero también muchas veces le imponemos a Dios, Sí. quiero que me lo hagas así y en este tiempo. Si no es antes, no quiero, Señor. O Y sea, de paso nos enojamos con Dios cuando Él no cumple lo que queremos. Exacto. Que es muy, muy penoso eso. Exacto. Hay Es algo que verdad. yo rescato de la iglesia que tú fuiste la primera vez. Tú decías, pero yo salí de allá lastimada, sin embargo, ya quería conocer a Dios. Entonces ahí podemos ver que aún esta iglesia, siendo un poco manipuladora, te dejó la semillita, hermana. Sí, es verdad. Lo que te quería aclarar algo que decía fuera de cámaras, creo que lo comenté. En realidad, cuando entro a la iglesia, es ahí donde, en esa iglesia, pierdo todo. Por eso salí tan lastimada, por todas las circunstancias, ¿no? Porque el pastor se enojó, yo me enojé. Ahí empieza mi problema de segundo divorcio. Quiebra mi empresa, porque yo ya no estaba al mando. Tenía empleados, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra, y yo dejé todo así, relegando el trabajo a otros, pero mal. Pierdo la empresa, pierdo mi familia, mi hogar, me voy, dejo a mis hijas así, de un día para otro. Por 6 meses me voy a otro lugar porque no daba más. Lo que pasa es que ya el aspecto espiritual pesaba mucho en mí, ya no me importaba digamos, el mantener la empresa como de lugar o mi matrimonio ni nada. Las dejo a mis hijas y dejo a mi esposo sin decirles nada, porque tenía una presión de la esposa del pastor. Entonces, eso ha influido mucho en mí como mujer. Entonces, yo, ¿por qué? Digamos, tú dices una cosa y ahora haces otra. Entonces, ahí como que le reclamas a Dios más o menos, le reclamo ¿no? a Dios
Y ahí es donde pierdo absolutamente todo. Todo se cae al fondo. Gloria a Dios por eso. Y por esa empresa, que yo confío en uno de los empleados, todavía mucho más se abre la tierra y realmente es perderlo absolutamente todo. Y lo único que me queda en una noche de esas de desesperación, que fueron 2 meses y más, 70 días de oscuridad, pero que sí encuentro al Señor y digo, bueno, aquí estoy y haz de mí lo que tú quieras. Ahí empiezo a tener cercanía con el Señor. Pero esto viene, digamos, después, ese trato viene después de que he sido pasada por la resonancia magnética. Resonancia magnética, ¿no? Bueno, Obviamente de verdad que es una tristeza porque es un corto tiempo en el que tenemos tanto para recibir, para aprender, y sobre todo el propósito de este programa Desenmascarando, ¿verdad? Hemos puesto el título a través de un ángel, ¿no? Que viene a tu vida, pero ¿qué podemos decir, ¿no? A la hora de todos somos iglesia y somos parte de esa iglesia, y el Señor va a venir a por una iglesia santa, purificada y sin mancha. Entonces, ¿qué puedes decir, Ana? Pues a todas las mujeres que nos pueden estar escuchando. Pues hay un versículo que ha tocado estos días, que estaba pensando en mi testimonio, que está en la palabra, en 2 Corintios 3:18, que dice así, y realmente es un refrigerio leerla, ¿no? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y somos hechos a su imagen y semejanza. Dice que el Señor me ama como he sido y ahora con mayor razón. Quería eso, ¿no? Es un versículo que ha tocado el Señor estos 3 días de mi vida. Y decía, pero yo te amo. Y el Señor ha transformado mi vida y realmente ha cambiado mi lamento y mi tristeza en gozo, como dice, en baile. Y sigue el baile, ¿no? Pero es verdad. El único refugio, el protector, como dice su palabra en Isaías 54:10 también, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo, juro que estaré contigo, dice, hasta el fin. Sí, hermana, yo me quedo con algo. Dios quiere que nos saquemos las máscaras, que seamos auténticos delante de Él, que no finjamos, que no aparentemos, que no manipulemos. Él lo sabe todo, para Él no hay nada oculto. Y es bien importante desnudarnos delante de Él, es tiempo de hacerlo, porque su presencia, como dice y lo has leído, nos lleva de gloria en gloria. Y mirando de cara a cara, ¿no? Dice cara a cara. Como y somos espejo. transformados, ¿no? Como en un espejo, la gloria de Dios. Y ahí vemos al Señor y bueno, gracias Ana, gracias Rocío y gracias a todas nuestras amadas que siempre están con nosotros haciendo posible este programa. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo programa pues con otro testimonio y con palabra de Dios. Se puede. El Señor es un Dios que transforma y es un Dios de amor y misericordia. Mucha bendición.